Y aquí que cuando el alma nueva viene al mundo por primera vez, se la denomina en cierto sentido la Nesamá nueva, como se dijo aquí anteriormente. Y esto se debe a que también es la primera vez para ella, que puede lograr de acuerdo con sus obras el Nefesh del mundo de Asia, el Ruach del mundo de Yesirá y la Nesamá del mundo de Briá, y el Nefesh del mundo de Asilut. Y no más que esto, hasta el Nefesh de Asilut, y no más, como una verdadera Nesamá que ella es nueva, que puede lograr hasta la Nesamá de la Nesamá del mundo de Asilut, como se dijo anteriormente. ¿Le resulta esto claro? La Nesamá completamente nueva puede alcanzar la Nesamá de la Nesamá, mientras que esta Nesamá, que es nueva en cierto sentido, puede alcanzar ya el Nefesh de Atzilut. Y esta es una diferencia que existe entre la primera y la segunda etapa. Y esto es muy bueno lo que nos dice en el ahora, preste atención. La razón de esto, como es sabido, es que cuando el Adán Harrison es que pecó, el primer hombre, el resplandor superior entonces lo abandonó, lo que él, que había conseguido, recibido ya del mundo de Asilut, como se menciona en el Zohar, en el libro de los Tikkunim, capítulo de Kedushim, párrafo 83, primera parte, y este es el aspecto del Naranjai del mundo de Asilut, porque todos ellos, el Naranjai, Nefer, Ruan, Nesamá, Hayá y Yehidá, son llamados el resplandor superior que Adán tenía, y éste no descendió a las Clipot. Hashem no lo permita. Como se sabe, no hay Clipot en otra parte que en los mundos de Bía, o sea, Briaye, Sirá y Asiá. Allí hay Clipot, ¿está claro? Tiene que quedarle esto claro. En el mundo de Asilut no hay Clipot, pero aquellas ascendieron a su lugar, y su fuente, su alma, fue esparcida, y todo cayó a los mundos de Bía, y todas las partes de Asilut, que se denominan el brillo ya superior, solo permanece en el Nefesh de Asilut. El resplandor superior regresó al mundo de Asilut y permaneció entonces allí. Eso es lo que nos está diciendo. Ellas se dirigieron a sus lugares, una proviene del Nefesh de Ruach y etcétera. ¿Está esto claro? Después de su pecado, él solo mantiene el Nefesh de Asilut. Está diciendo que las chispas estaban adheridas, unidas a las almas de Caín y Abel, los hijos de Adán, y que estas almas vinieron, aparecieron por primera vez en este mundo después de ellos. Estas almas son llamadas nuevas en cierto sentido. Sin embargo, este no es el caso de las almas del segundo nivel, del nivel 2, que son las chispas que se adhirieron a Caín y Abel, que se unieron a Caín y Abel al venir a este mundo por primera vez. A través de sus actos pueden lograr hasta el Nefesh de Asilut, pero no más, lo cual está en afinidad con lo que ellos tenían al comienzo. Así es solo lo que Adán tenía después de su pecado. Se está refiriendo a la segunda etapa, a las almas que en algún sentido son nuevas, pero no enteramente, perdón. Pero las almas completamente ya nuevas, que provienen de la primera etapa, pueden, desde la primera vez, cuando aparecen en este mundo, alcanzar desde el fin, el último lugar de Asia, hasta la parte superior del mundo de Asilut, que se denomina ya el resplandor superior. Todo lo que proviene del mundo de Asilut se denomina en el alma que tenía el Adán Zihará y la Ilá, el resplandor superior. Presten mucha atención. Esto es lo que se aplica al alma. Esto es lo que su alma podría recibir. Zihará y Lailá del mundo de Asilut. Y mire aquí, este es un añadido que las chispas de la primera etapa tienen en comparación con la segunda. Muy claro, aquí necesito su total atención. Cuando usted está estudiando, no debería existir para usted nada ni nadie. Esto es todo el punto, cuando aprendemos lo espiritual, que no exista para nosotros nada ni nadie. Ninguna asociación con esto o con aquello. Nuestro mundo, nuestros vecinos, el amor por otro.
ya sabe, a pesar de que ciertas cosas también se pueden aplicar a nuestro mundo y pueden ser realidad, pero a nuestro nivel esto no significa nada. Estamos aprendiendo aquí acerca del Creador y su propia creación, y no tiene nada que ver con este mundo que estamos asistiendo en el ahora, con los sentidos. Por supuesto, también debe haber alguna similitud entre nuestra alma, el punto de luz que viene como visitante dentro de nosotros, y las cosas que estamos estudiando. Su actitud, por ejemplo, debe corresponder con el contenido que estamos aquí estudiando, su actitud. Cuando escuche una lección y todos sus sentidos estén enfocados en las cosas de este mundo, como mañana tengo un día difícil, o tengo un día difícil hoy, o aparentemente no puedo relajarme, o he recibido malas noticias, o alguna otra cosa que le preocupa, y usted no es capaz de dejar estos problemas mientras que está aquí en el estudio y de nuestro mundo. Entonces, no tiene ninguna utilidad aprender lo espiritual cuando usted está lleno de problemas. Es como darle a una persona paja para comer. ¿Alguien come acaso paja? Incluso alguien que se está muriendo de hambre no come paja. Solo a unos pocos animales les gusta a la paja. Aquí es lo mismo. Usted tiene que rendirse por completo en estas clases, vaciarse de las cosas de este mundo. Que recuerde que este mundo es el ego. Solo esto lo hará apto para escuchar lo que le estoy diciendo. Solo entonces tendrá una afinidad con las cualidades y entonces puede recibir todo lo bueno ya de esta lección, que es inimaginable y desconocido esto para el mundo entero lo que estamos hablando aquí. Nos dice todavía ellas, las almas verdaderamente nuevas, tienen otra ventaja. Porque aquel que tiene un alma enteramente nueva, que se denomina primera etapa de las almas, cuando llegan a este mundo en un cuerpo, por primera vez, preste atención a lo que nos dice, que pueden alcanzar y recibir de acuerdo con sus actos junto al mismo cuerpo. En su primer cuerpo, desde Nefes de Asia hasta el final de la Neshama de Asilut, como fue aquí mencionado. Y el Nefes será la Merkabá o carroza o residencia, y el trono entonces ya para el Ruach. Y el Ruach será la Merkabá, carroza de residencia para la Neshama, y así progresivo. Lo inferior se convierte en la carroza para lo superior. Escuche lo que nos está diciendo, el lenguaje más claro y unequívoco que se ha escuchado y experimentado. Contrariamente a la segunda etapa de las almas, que tienen sus chispas adheridas a lo que es Caín y Abel, y a pesar de nuestra explicación que ellas pueden lograr la primera vez hasta el nefés del mundo de Asilut y no más, pero no van a ser capaces de lograr esto con facilidad. Con facilidad. Y ahora se puede entender por qué tampoco nosotros podemos. A menudo la mayoría de nosotros tenemos que trabajar muy duro para lograr esto. Como la primera etapa, pero a través del trabajo duro, más que solo hacer esfuerzo. Ya me entiende, al trabajo duro, como está explicado en la explicación anterior, y se denomina aquí, y estamos aprendiendo de esto. Bueno, como está explicado en la explicación anterior, que se denomina allí, como hemos aprendido esto, el secreto del Ibum, que se llama matrimonio por levirato. El secreto del Ibum, matrimonio por levirato, el estado de Ibum que parece muy sutil y muy complicado porque es desconocido para nosotros. Por la noche, aquí en el versículo, que dice, con mi nefes te he deseado en la noche, y con mi ruaj en medio de mí madrugo ya para buscarte. Yesanyahu, Isaías, porque después de que el nefés ha sido completamente corregido, éste deja a la persona por la noche mientras duerme, y luego a la mañana siguiente el nefés de un converso se introduce en él,
y su propio ruaj se inserta en el nefes, así hasta que el ruaj es completamente corregido y entonces su primer nefes regresa a su cuerpo y entonces ya permanecen juntos. Su nefes será el trono, la carroza para su propio ruaj. Después, si la persona merece aún más, su nefes y su ruaj lo dejarán por la noche, y a la mañana siguiente entrará en ella su nesama, y permanecerá allí hasta que esté completamente corregida. Y después ingresarán el nefes y el ruaj, y las tres permanecerán ya juntas. Sin embargo, todo esto es a través del trabajo duro y la presión y una gran cabana. Este es el secreto del versículo que dice: si fijase en el hombre su atención y corrigiese así a su ruaj y a su nesama, entonces se adherirán a él. Job 34:14. Estamos aprendiendo cosas aquí muy importantes. Él está aclarando una y otra vez lo que es el ibum bailailá por la noche, que esto tiene lugar por la noche. El ibum bailailá. Por la noche tiene lugar. Explicación. Porque en caso de que su poder y la kavaná, la intención conocida, sea la misma que la mencionada en el secreto del ibum bailailá, la persona debería de saber esto, tener la intención correcta y tener el poder en el fenómeno del ibum bailailá. Y si él deseara con su corazón y con la kavaná correcta, entonces ya va a ser capaz de adherirse a él. Y entonces, ¿quién es él? Nos dice que esto significa el cuerpo mismo. Él será capaz de adherir su ruaj y su nesama sin necesidad ya de gilgulín posteriores. Lección 25, página 1790. Y a veces, cuando la persona es capaz de completar la corrección de su nefes, pero no conoce cómo atraer su ruaj hacia ella para corregirla mediante la kavaná correcta, con el versículo que dice: con mi nefes te he deseado en la noche, como se explicó aquí anteriormente. Esta persona tiene que morir a fin de que luego su ruaj pueda regresar para ser corregida ya en el segundo cuerpo. Y cuando esté corregida, el nefes se unirá a ella junto con su ruaj, como se ha mencionado anteriormente. ¿Recuerdan ustedes esto? Hemos estudiado esto en la lección anterior, en la página 3, que la esencia del ibum con M es diciendo el pasuk, versículo, con la kavaná correcta, con la intención correcta, que dice: Nafshi abitija bailaila, mi nefes te busca en la noche. Uno puede hacer un tikkun para atraer el ruaj y etcétera, una corrección. Y en caso de que tampoco sepa cómo enviar a su ruaj por la noche para que traiga su nesama para corregirla a través de la mencionada kavaná, intención, va a tener que morir por segunda vez para que su nesama pueda entrar en un tercer cuerpo para ser corregida. Después de la corrección de su nefes y su ruaj, volverán a entrar juntos para unirse a su nesama, como se indicó aquí anteriormente. ¿Recuerda cuál kavaná, intención, se requería para el versículo citado? Si la persona conoce la kavaná correcta, puede corregir todo en una misma reencarnación. Escuchen bien: su nefes, su ruaj, y su nefes, ruaj y nesama. ¿Lo recuerda? De lo contrario, la persona tiene que morir y regresar por el ruaj, morir nuevamente y entonces debe corregir la nesama. Esta es la maravillosa razón por la cual algunas personas totalmente justas, sadiquín, mueren a edad temprana, porque ya lo han corregido, su nefes, por completo, al cabo de unos pocos años, pero no saben cómo atraer su ruaj, enviando a su nefes, utilizando la kavaná mencionada. Por la noche, cuando van a la cama, murieron con corta edad. Ellos no vivieron mucho, debido a que su nefes no puede seguir mucho tiempo en este mundo, sino que por el contrario la persona va a morir para que después su ruaj pueda entrar en un segundo cuerpo, el cual también va a ser corregido. ¿Puede ver lo importante que es el momento de irse a dormir por la noche? La noche es un momento perfecto para el tikkun, la corrección. Mire lo importante que es no desperdiciar su energía. Por ejemplo, ver películas de terror o de sexo o de lo que sea. Porque entonces la persona desperdicia un buen momento para terminar su propio trabajo. Como resultado puede morir antes debido a que su nefes está corregido, pero no sabe cómo permitir que su nefes por la mañana salga a recibir a su ruaj. ¿Le queda esto claro? Esto es muy importante.
Es importante ser consciente de cómo funciona todo el mecanismo. Decimos que el din, el juicio, rige durante la noche y al mismo tiempo podemos lograr un gran tikkun, corrección por la noche. Todo depende de nuestra kavaná, de nuestra intención y no de ningún destino. Dice que de la misma manera, para los sadiquín, justos, que se hicieron merecedores del nefes y del ruaj, y lo corrigieron totalmente, completaron el nefes y el ruaj, y no saben cómo enviarlos a nefes y a ruaj para atraer entonces la nesama, como se mencionó antes. Y esa es la esencia del versículo que dicen, mueren pero sin sabiduría, Jochma, Job 4:21. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Presten atención. Porque a veces las personas mueren debido a su falta de Jochma, sabiduría, porque no saben cómo atraer a su Ruach o a su Nesamá, como fue mencionado. Mire lo importante que es saber, conózcalo y hágalo, utilice lo que aprende y manténgase aquí muy alerta. No desperdicie su energía en la noche saliendo, por ejemplo, y cosas así. Está permitido, pero trate usted de limitar estas cosas. Mire, ¿cuántas veces hemos escuchado que la miseria solo ocurre por la noche, antes de ir a la cama? Todo tipo de miserias, mientras que tiene que ser el momento de la corrección. Antes de empezar con la cábala, siempre le decía a mi mujer, no atiendas el teléfono después de las 9 p.m. Nada bueno puede llegar después de las 9 p.m. de alguien que quiere quejarse de su vida miserable. Seguimos, sin embargo, sepa que esta ley solo se aplica a la persona que ya ha corregido su nefes, mientras que su ruaj y su nesama todavía continúan dañadas desde la primera vez, desde la primera reencarnación. Su ruaj y su nesama todavía continúan dañadas, pero alguien cuyo ruaj y su nesama ya están corregidas y ahora completa también la corrección de su nefes, entonces luego su ruaj también y su nesama, para que puedan entrar, se revisten en el nefes, dado que ya están corregidas como el mismo nefes. Y ahora hemos explicado que la primera etapa tiene dos ventajas sobre la segunda. Ahora vamos a explicar otra ventaja que tiene la segunda etapa sobre la primera, debido al número de años. La primera etapa no puede lograr el naran, el nefes, el ruaj y la nesama, la primera vez, a pesar de que sea digno de merecerla. Hemos estudiado acerca de estos años. Nos va a explicar una vez más el significado del número de años. Entonces, una forma de corrección es a través del número de años. Seguimos, explicación. Porque en el momento de nacer, la persona merece un nefes. Ahora está hablando de la primera etapa. Cuando la persona nace, desde la primera etapa se hace digna del nefes. Y cuando llega ya a la edad de 13 años y un día, si sus actos entonces fueron dignos, también ingresa en ella un ruaj. ¿Lo ve? No solo los años son lo importante, sino también los actos de la misma persona que tienen que ser buenos. No solo son los años, los actos. Cuando llega a los 20 años y tiene méritos ya suficientes, entra en ella la nesama. Y del mismo modo hasta el final del todo. Pero en la segunda etapa se puede lograr hasta el nefes de Asilut. Y presten atención, aún antes de llegar a la edad de 13 años y un día. Porque dado que estas Nisusot o chispas formaban parte de Caín y Abel, que provienen de las almas de Caín y Abel, juntas fueron dignas de merecer todos los niveles aquí mencionados. Por lo tanto, ahora pueden lograr de una sola vez todos los niveles convenientes para ellos. Ellas no dependen del número de años, sino más bien de sus actos y también de su kavaná, de su intención, como se ha mencionado aquí anteriormente, los actos y la intención. Hemos aprendido la kavaná de este versículo. Dice que con estas dos afirmaciones o citas se explicará que se contradicen estas dos citas entre sí. Es el mismo patrón aquí, en esta Sod. A veces parece como si las afirmaciones se contradijesen entre sí, pero en esencia se debe a los diferentes puntos de vista y etapas de las que nos está hablando, debido a que la cita, al principio del capítulo de Mishpatim número 94, nos dice, en el Zohar, dice,
Dice esta cita, ven y mira, cuando una persona nace, se le otorga un nefes, cuando nace, y si merece más, y etcétera. Entonces, ¿qué significa esto? El Ari nos dice que pareciera que depende de sus actos, que es una cuestión de sus actos, y no de los años que tenga, de los actos. Los actos cuentan, y no los años. Esta es una de las citas acerca de la segunda etapa. Seguimos con el siguiente sot. Dice, esta cita se refiere a las Nesamot, de la segunda etapa, que provienen de Caín y Abel, y que son llamadas nuevas en cierto sentido. Siguiente sot. Y en esta otra cita mencionada, en Saba de Mishpatim del Zohar 98, que dice que pareciera que aquí la edad es importante. Cuando alcanza los 13 años, se dice de él que yo te he engendrado hoy, Teelim, Salmos 2.7. Luego se le otorga ya un ruaj. Entonces, cuando la persona es que cumple 13 años, se dice acerca de ella en el versículo, hoy me aseguraré de que nacieron y te será dado un ruaj. Se asegurará. Seguimos. Siguiente sot. Y cuando cumple ya 20 años la persona, se le será otorgada una nesamá. Nesamá. Y entonces está escrito acerca de esta. También en el versículo del Tanaj de la Sagrada Escritura, que dice, cuando yo era hijo tierno y único de mi padre. Mislei, Proverbios 4.3. Seguimos. Y ahora se refiere a la primera etapa. Hasta la segunda cita era acerca de la primera etapa, que son las almas completamente nuevas y que nunca han estado incluidas en la Nesamá de Adam Harrison. Son nuevas, nunca han estado incluidas allí. Y esta es la primera etapa, las almas completamente nuevas que no formaban ya parte del alma de Adán. Escúchenme bien, del alma de Adán, no formaban parte de ella. Esto también se refiere al mismo Yeshua. Pero también hay otras almas que son completamente nuevas y no forman parte de Adán, como el mismo Yeshua. Lección 26, página 25, línea 16. Estamos aprendiendo sobre la clasificación de las almas y ahora va a explicar las del tercer tipo. Dice, y la tercera etapa está constituida por las almas que cayeron entre la clipá, después que el mismo Adán Harrison es que pecara. De ella proviene la Nesamá de su hijo el Set, entre otras. Estas son llamadas ya almas viejas, y son las más bajas de todas, porque cayeron desde Adán. Aprendemos aquí de dos tipos de caída anterior y posterior. Aquí es acerca de Nasru, al igual que las hojas o los frutos que caen del árbol cuando se los sacude. Es lo mismo con el verbo naser, y se fragmentaron en muchas chispas y pedazos como resultado de su pecado. Dado que estas almas, una vez formaron parte de Adán, se les llama almas viejas, es decir, de un Gilgul que fue previo, y cuando ya cierta Nesamá regresa en el cuerpo de una persona que luego muere, se considera que el alma ha reencarnado en una ocasión, en dos y etcétera. Siguiente versículo. Dice, ahora bien, cuando una Nesamá de esta etapa viene a un cuerpo por primera vez, no puede ser corregida. Solo puede corregir una parte del alma en cada Gilgul, ya sea Nefesh o Ruach o Nesamá. Este es el procedimiento normal para las almas viejas. En un principio solo viene una parte del Nefesh para ser corregida. Por ejemplo, si el Nefesh era de Malhut, de la Nukba, del mundo Asia, el más bajo, así la más baja de las etapas del Nefesh, el punto más bajo en Asia, y Asia corresponde al poder de la luz de Nefesh. Asia, en correspondencia con luz Nefesh. Será necesario que se corrija hasta que complete el Keter de Asia, el peldaño más alto de Asia. Esto es así, está claro, toda la etapa del mundo de Asia debe corregir, cada parte debe ser reparada hasta que se completa el Tikkun completo de todo el Nefesh. Cuando esta corrección se completa, la persona es que muere y posteriormente su Ruach entrará en un segundo cuerpo que viva. Y cuando esta persona completa ya su Tikkun, entonces también muere. Vino para corregir su Ruach.
Posteriormente, la Neshama viene en un tercer cuerpo, y cuando haya completado su tikkun, también morirá. Y ya hemos explicado que cuando el Ruach viene para ser corregido, lo hace bien vestido dentro del Nefesh de un nuevo converso. Converso es la persona que se convirtió al judaísmo. Este es un gran secreto, desde luego, de alguien que es un Sedek. Hay dos tipos diferentes de conversos, el converso Sedek y también el converso llamado Tosaf. Tosaf. Escuche atentamente lo que estoy tratando de decirles. El converso Tosaf es alguien que se convirtió porque estaba viviendo en medio de los judíos. Por ejemplo, en Israel, entre los judíos. En lo físico, vive entre ellos y decide convertirse solo porque es más cómodo para él hacerlo por una serie de razones. No está mal lo que hizo, pero por otro lado también está el converso Tzedek, de la palabra Sedek, persona que es justa, aquel que se convierte en hebreo en corazón y alma. Así que él se está refiriendo al segundo tipo de converso, el converso Sedek, que no está actuando un papel y no lo está haciendo para su propio beneficio. Y ocurre otro tanto respecto de la Neshama. Y posteriormente vendrá el Ruach y otro cuerpo junto con el Nefesh de un converso. Y reencarnará solo varias veces hasta que se complete. Y luego vendrá ya la Neshama, sola a otro cuerpo, y reencarnará varias veces hasta que se complete, como se está aquí explicando. Y ahora preste atención a lo que nos están diciendo. Lo que ha venido explicando hasta ahora se refiere a la persona que solo corrige una parte de su alma en una generación, cuando alguien corrige su nefesh en una generación. De modo que empieza con nefesh y la completa. Entonces hizo su trabajo en la primera generación. En la próxima generación estoy tratando de aclararlo un poco. El Ruach entra en otro cuerpo. Y cuando el Ruach ya ha sido corregido, también esa persona es que muere. La tercera ya generación, la de la Neshama, viene a un tercer cuerpo. ¿Está eso claro? La condición es que termine su trabajo en una generación. Así Nefesh en una generación, Ruach en otra, y Neshama en la tercera generación. Ahora escuche con atención lo que nos van a decir, porque no siempre es así. Y en caso de que el Nefesh venga, pero su corrección no se complete en una reencarnación, tendrá que reencarnar tantas veces como sea necesario hasta lograr ya la corrección. Cuando se trata del Nefesh, entonces el Nefesh debe de ser corregido, y esto puede llevar más de una reencarnación. Y después vendrá el Ruach a otro cuerpo, y a través del Nefesh de un converso, y reencarnará solo el Ruach, y algunas veces hasta que esté completamente corregida. Seguimos, y después solo vendrá ya lo que es la Neshama, solo una parte de toda la Neshama, en otro cuerpo. No necesariamente tiene que ser el tercer cuerpo, puede ser el 10º, dependiendo del número de reencarnaciones que necesitó para su Nefesh y su Ruach, que se le restarían hasta el 10º. Y esto será reencarnado varias veces, si es necesario, hasta que ya la Neshama se haya entonces completado, que esté completamente corregida, como se ha mencionado aquí anteriormente. B nos está ayudando mediante la repetición de las mismas cosas. Es grandioso como nos lo está presentando y es totalmente divino. También es necesario saber que a pesar del hecho de que la persona haya corregido su Nefesh, su Ruach y su Neshama, los tres se corrigen en un momento dado, a través de muchas reencarnaciones, pero luego peca provocándoles una mancha a las partes de su alma. Es necesario que ésta reencarne, entonces le sucederá lo que hemos descrito, ya que solo será capaz de corregir o solo Nefesh, o solo Ruach, o solo Neshama. Solo se puede corregir una parte a la vez, del mismo modo que se explicó aquí anteriormente. Nos está dando otro tipo cualitativo y preste atención. Sin embargo, cuando corrige ya Sunaran, Nefesh, Ruach, Neshama hasta la altura del mundo de Asilut y así sucesivamente, y reencarna para la corrección de otra persona y no por su propio bien, no para sí mismo, sino para la corrección de otra persona, tiene que entrar en una encarnación para la corrección de otra. Dado que no pecó ni causó ninguna mancha, esta persona puede quedarse en este Gilgul, aunque todavía sea solo un niño, con todo lo que logró con anterioridad.
Cuando es pequeño, todavía un niño. ¿Está esto claro? Mire lo grande que es esto. No podemos saber cómo funciona esto, pero a veces podemos ver, también en lo espiritual, un alma que ella ha completado en su infancia. El Ari tenía 6 años cuando estudió con el gran rabí de Egipto. Cuando tenía 6 años, este rabí lo envió a casa porque no podía enseñarle nada. ¿Puede imaginar el alma que tendría el Ari? Nosotros no podemos entender estas cosas. No podemos entender estos ticurín correcciones de Ari, lo que fue corregido y la forma en que las correcciones se llevaron a cabo en el pasado. ¿Está claro? Maravilloso. Va a hablarnos acerca de esto y presten aquí atención. Este es el secreto del asunto del hijo de un rabí, del gran rabí Amuna Saba. Hemos aprendido las otiot letras de Rabí Amuna Saba, un gran alma de Atik de Asilut. Atik, del mundo de Asilut, una de las más grandes almas que haya existido. Y su hijo también es conocido, como se menciona en el capítulo de Balak, y el resto de los niños fenomenalmente justos y sabios mencionados en el Zohar. Página 26, línea 1, después del punto. Él nos va a dar la razón de esto. La razón de esto, de las almas excepcionales, es que ellas estaban completas desde el Gilgulín previo en todas las partes del Naran, Nefer, Ruach y Nesama de su alma, y etc. Este maravilloso Gilgul, realizó actos maravillosos. Antes de esto, ellos ya habían hecho su trabajo. Es muy bueno que el gran Rabí Haim Vital admita qué duda hay sobre un aspecto determinado, que es similar a lo que hemos aprendido, pero aún así es un poco diferente. Él no está seguro de si la misma ley que acabamos de aprender es aplicable aquí. Dice, y yo, Haim, el escritor, tengo ya dudas, sin embargo, con respecto a lo que deben de reencarnar, pero no para corregir un pecado, sino para compensar una carencia. Me pregunto si la misma ley también es aplicable a estos. Lección 27. Y vamos a explicar ahora la cuestión de las diferencias que hay entre las almas del nivel segundo y las almas del nivel tercero, o 2 y 3. El Ruach del nivel segundo, compuesto por las chispas de Caín y Abel, no puede emerger de las profundidades de las cáscaras Klipot hasta que haya sido completada la corrección de su nefes. Puesto que es así, parece que su Ruach no puede ser corregido por otra persona que por ella misma. Por lo tanto, puede que esta persona muera y que su Ruach regrese posteriormente después, junto con el Nefes, en un solo cuerpo, como se ha mencionado aquí anteriormente, o bien que lo haga por sí mismo a través de las Kavanot, intenciones especiales, como se mencionó anteriormente en el secreto de el versículo que nos dice antes de acostarse, que dice que con mi nefes te he deseado en la noche. Isaías 26. Después de que su nefes sea corregido, entonces lo dejará y el Ruach vendrá por sí mismo para ser corregido, como se ha mencionado aquí anteriormente. Lo mismo también para la Nesamá. Pero las chispas del nivel 3 tienen una fuerza que es diferente, y es que a pesar de que no pueda lograr todas sus partes a la vez en un Gilgul, pueden obtener el Tikkun, la corrección, usando la cábana adecuada en la oración de Nefilat Apain, caer sobre el rostro, para permitir que su Ruach emerja de lo más profundo de las Klipot, de las cáscaras, que emerja de allí. Es muy especial lo que nos está diciendo ahora. Esto funciona a pesar de que el Nefes no esté completamente corregido. Y ve que este Tikkun puede lograrse a través de la Kavaná, de la intención que se dice en la oración de pie, aun cuando la corrección del Nefes no se haya completado. En el secreto de la elevación de las aguas femeninas, Main Nukbin, esta meditación se encuentra en el versículo de A ti, oh Señor, te anhela mi alma, Tehilim, Salmos 25.1, y su Ruach puede llegar entonces durante su vida en el cuerpo de otra persona que nace, mezclado con el nefes de un converso. Preste atención a lo que nos dice. Si merece más, es posible que él, el Ruach, sea atraído hacia su propio hijo, que le nacerá. Podemos ver que, en general, el alma del padre no entra en el alma de su hijo, solo en casos especiales, cuando él es que lo merezca.
Todo lo que estamos aprendiendo aquí debe estudiarse exhaustiva y profundamente, paso a paso. Es la primera vez que escuchamos lo que nos está diciendo. Conéctelo con todo lo que hemos estudiado y a través de un gran tikkun llegará a cada uno de nosotros y esto se traducirá en una conexión con la misma raíz del alma de cada uno de nosotros, también en el lugar del Parsuf del mismo Adán Harrison. Y es que, por lo tanto, aun cuando la persona corrija su propia alma en su propio cuerpo, entonces su ruaj está siendo corregido simultáneamente a la vez en el cuerpo de otra persona que tiene el nefes de una persona conversa, o si lo merece, dentro del cuerpo de su propio hijo. A través de la cábana, la intención durante la oración o nefilat, apaim, solo el ruaj puede salir de la clipa antes de que se haya completado el tikkun del nefes. Pero la Neshama no puede salir en modo alguno de las capas de las klipot hasta que completen el tikkun del nefes y del ruaj, y que hayan muerto, y las personas poseedoras del nefes y el ruaj, las personas que han corregido el nefes y el ruaj en sus reencarnaciones, después la Neshama es que va a salir y vendrá en un Gilgul para lograr el tikkun completo. Este proceso de atraer un nivel superior del alma antes de que el nefes haya completado su tikkun solo se aplica al nivel de ruaj. Él ahora va a cuando todas esas personas diferentes han corregido las diferentes partes del alma, lo que tendrá lugar durante la resurrección de los muertos. Entonces, ¿quién tendrá los méritos? Mire lo que nos dice. Volvamos a la explicación de la cuestión del ruaj y el nefes, que ya han sido discutidos. Dado que ambos, ruaj y nefes, pueden venir a este mundo en dos cuerpos que son separados a través de la kavaná de la intención de una oración, de la nefilat apaim, y corregirse ambas. Sin embargo, estas personas, entrarán en un gran balance en la escala de mérito, quién va a ganar sobre el otro. Ambos han contribuido, ¿y quién va a ganar? Porque presten atención. Si la persona que recibió el ruaj completa su tikkun, su corrección, antes de que la otra persona sea capaz de corregir su nefes, parece que la poseedora del ruaj se convierte en la principal, la esencial. Por lo tanto, durante la resurrección de los muertos, tanto el ruaj como el nefes entrarán en el cuerpo de quien posee el ruaj. Pero en caso de que la persona que estaba en posesión del nefes complete su corrección primero, no recuerdo lo que he escuchado acerca de esto, acerca de ella. Y en mi pobre opinión he escuchado de mi maestro de bendita memoria que ambas, las dos, el nefes y el ruaj, entrarán durante la resurrección de los muertos en el cuerpo que poseía el nefes, porque se convirtió ese cuerpo en el principal, el del nefes. Mire las grandes cosas que nos pueden suceder, lo impensable puede suceder, cosas que la lógica humana todavía no puede explicar. Estamos escuchando la lógica pero la divina. El Ari escuchó esto de boca del gran profeta Eliahu. Hay otra gran diferencia con respecto a la persona que tomó este ruaj durante su nefilat apain, la oración, antes de completar la corrección del nefes, como se ha mencionado. En tal caso, si la persona tiene los méritos a través de sus propios actos, puede atraer todo lo bueno de ese ruaj para sí misma y dejar todo lo malo. En sí mismo, una persona tiene el bien y el mal, y ésta atrajo todo lo bueno hacia sí. Entonces el otro se queda con solo lo malo. Es notable. Es completamente diferente a la comedia religiosa que nos dan. Y este es el secreto del versículo que dice la Sagrada Escritura, que dice el versículo, que se acabe la maldad de los inicuos y así fortalecerás al justo. Teelín Salmos 7:10, porque quien hace el mal con sus acciones termina tomando todo el mal para sí mismo. Esto es lo que nos dice, que se acabe la maldad de los inicuos, y luego este sádic tomará todo el bien, ya que lo merece por sus acciones, a través de las cuales se terminará y completará totalmente, como es que está dicho, y así fortalecerás al justo, porque se sabe que la persona es una mezcla del bien y del mal. No hay ninguna persona en la tierra que no tenga esa dualidad. Esto significa purificando lo que ha sido mezclado
en la clipá. A veces el mal es mayor que el bien, y el mal que está dentro debe de ser purificado, hasta que todo lo que quede sea completamente bueno. Lección 28. Dice el autor, el gran rabí Jaime Vital: así he escuchado estas palabras de boca de mi gran maestro, el Ari de bendita memoria, y yo recuerdo muy bien su significado, pero en mi pobre opinión mía de rabí Jaime Vital, es posible que el mal del nefes y del ruaj vengan juntos al cuerpo de una persona cuyas acciones son malas. El mal del nefes y el ruas se meterá en la persona cuyas acciones son malas. Ya veremos lo que significa. El bien que está en el nefes y el ruaj irá al cuerpo de una persona, pero que es buena, que ha purificado sus actos, que trabaja esa persona sobre sí misma, como se mencionó anteriormente. Y presten atención, nos está proporcionando un ejemplo del mismo rey David. Con esto entenderá el temor del rey David, la paz sea con él, cuando es que dijo en Tehilim Salmos: muchos dicen de mi nefes que no hay salvación para él en Elohim Selah, que David nunca será salvado. En otras palabras, que Elohim nunca lo salvará a él. Tehilim Salmos 3:3. Sin embargo, es extraño que la gente dijera cosas tan humillantes de un gran hombre como el rey David. Él nos va a decir grandes cosas sobre el alma del rey David. Por un lado, tenía un alma que era muy elevada, por supuesto, pero la naturaleza de su alma, y preste aquí atención, a cuán grande es Hashem, la Torá. Él no nos está diciendo que David era santo, como lo hace la gente del mundo. Vean, por ejemplo, en el cristianismo, ellos canonizan a personas que no tienen nada de santos. A través de sus ojos solo ven la parte exterior y piensan que son santos. Y presten atención, él era un gran hombre que conocía a Hashem, David, y Hashem le dio la realeza para siempre, para sus descendientes. Observe ahora lo que en realidad quiere decir la Torá y habla de su alma. Y para entender esto, tenemos que aclarar lo que nos dice el versículo. No hay salvación para él. Tendrá que haber estado escrito en la abreviatura Bab Hei Lamed Yud Lamed Beaya Lomar. No hay salvación para ella, para el nefes. ¿Por qué dice lo, es decir, para él, y no la, es decir, para ella? En el lenguaje sagrado, cada detalle es muy importante para entender algo, porque ella se refiere a la palabra minefes, ella minefes. En otra palabra, ella es el antecedente, el que va primero a de minefes, como dice David, que es una palabra que es femenina. Menciona al principio del versículo, que también se menciona al final de la línea 5. Dice: pero esto ahora será comprensible en base a lo que se ha dicho. Sepa que el rey David, la paz sea con él, tenía un nefes muy alto y elevado. Preste atención a lo que nos está diciendo. Sin embargo, como resultado del pecado de Adán Arrisón, su nefes, tan alto y elevado, del rey David, descendió a las profundidades de las cáscaras de la clipat, del lado de la nubá, pero de la clipá. Y cuando David nació, fue la primera vez que ésta había salido, esta nefes, de la clipá, y por consiguiente comenzó su tikkun, corrección, solo desde el nivel del primer mundo, Asia, que es llamado nefes. Todos los nefes vienen de Asia. La razón es que se trataba de un Gilgul del nivel 3, como se explicó aquí anteriormente. Hemos hablado de los 3 tipos de almas, etapas. Existe también un midrash que recién ahora entiendo. Sin la Kabbalah, sin estudiar esto, sería imposible entender el midrash de la Torá, que Adán Harrison, la primera persona, desde que nació, Adán Harrison, se dispuso desde arriba que iría a vivir 1000 años. Exactamente 1000 años se dispuso. Y cuando el alma de Adán apareció ante Hashem, antes de su nacimiento, Hashem le dijo: puedes vivir 1000 años. Hashem le mostró a Adán todas las generaciones, también el tiempo de David,
y las grandes obras que David haría y que iría a recibir la promesa de Hashem de la realeza eterna y etc. Hashem le dijo a Adán: él no puede haber nacido en este mundo. ¿Te gustaría conocerle 70 años de concederle a él 70 años de tu vida? Por supuesto que Adán estuvo de acuerdo. Entonces uno puede ver la conexión entre Adán, que había pecado, y el alma del rey David, que estaba hundida en las profundidades de las Clipot por el pecado de Adán Harrison. Podemos ver la conexión y por qué David pudo no haber nacido. Cuando alguien nace, tiene la tarea de corregirse a sí mismo, tiene chispas sagradas, pero él estaba completamente en las Clipot, cáscaras, y no podía nacer. De esta manera podemos entender el Midrash en algún sentido, ¿sí? De hecho, el Midrash es también un poco de cábala, solo que en una forma que está muy cubierta. ¿Y por qué está cubierto el Midrash? Porque en aquel entonces, cuando el Midrash fue dado, las almas no estaban preparadas aún para ello. La cábala no había sido revelada aún. La fase del desarrollo de las almas, cuando se pudo estudiar la cábala, es a partir de la época de Ari, porque a partir de ese momento comenzaron las generaciones ya de la venida de Mashiach. Y dice así, y ese es el secreto de lo que se menciona en el Saba de Mishpatim del Zohar 103 y en muchos otros lugares, que David era del lado de la Nukba, y no del lado masculino, sino del femenino, sino del mundo de la muerte, que es llamado Nukba. Entiendan esto. Ahora vamos a leer sus salmos desde una perspectiva totalmente que es diferente. A menudo escuchamos el trasfondo, cuando por ejemplo nos dice: te he invocado con temor, como si hablara desde el mundo de la muerte, porque esta era la naturaleza de su alma. Dice así: podemos ver que su nefes era muy elevado, por encima de todas las nefasot del pueblo. Y ahora comprendemos que el factor determinante no es con lo que uno nace, sino con lo que hace con lo que nace, con esto que tiene. Se puede llegar tan alto como un rey, solo si uno trabaja sobre sí mismo. Esta es nuestra tarea, convertirse en rey de su propio ser, independientemente del material original con que se nace o donde provenga su nefes. ¿Lo tienen claro? Por supuesto que es muy útil saber dónde está la fuente de su nefes para poder trabajar sobre ella. Sin embargo, no es necesario saber esto a toda costa. Tiene que trabajar sobre usted mismo y probablemente le será revelado desde arriba todo. Si no, simplemente continúe trabajando sobre sí sin conocerlo. Por lo tanto, se le preguntó allí: ¿por qué es que el rey David era llamado Obed, siervo? Porque el árbol estaba carente y él lo corrigió, realizó correcciones, hizo un trabajo individual en él. El alma de David, estaba hundida en las profundidades de las cáscaras, clipot, de la misma nukba, de la parte femenina. Por lo tanto, para él, para el rey David, no es posible el progreso espiritual como en el procedimiento normal. Recuerda que en primero la persona vive y corrige sus nefes, y cuando esta corrección entonces se ha completado, la persona muere y a la siguiente generación viene con el ruaj. Pues presten atención. Dado que este era el caso de David, solo podía tomar su nefes, David, dejando que su ruaj fuese al cuerpo de otra persona que naciera durante su vida. Cuando David pecó en Betseba, manchó su nefes, porque pecó en Betseba. Como resultado, hizo posible que el poseedor ya del ruaj que tenía mereciera completar el tikún de su ruaj antes de que David pudiera completar el nefes que traía. Debido a esto, en el momento de la resurrección de los muertos, no habría salvación para el cuerpo de David, porque el cuerpo de la otra persona que tuvo el ruaj tomará tanto el nefes como el ruaj. Sin embargo, el propio nefes no será dañado por esto, solo el cuerpo. Por esta razón él dijo: no hay salvación para él, para el cuerpo, y no hay salvación para ella, el nefes, el alma.
Ve cuán preciso tiene que ser uno con cada palabra aquí, incluso en cada letra, en la Sagrada Escritura, lo o la, lamed ge, lamed bab. ¿Por qué es él y no ella? De esta manera se puede aprender mucho observando las palabras. Y dice así, esa es la forma en que continúa aquí el versículo. Muchos dicen, ya que solo hay nefes dentro de mí, no hay salvación para el cuerpo de David en el momento de la resurrección de los muertos. ¿Quién la obtiene durante la resurrección de los muertos? Aquel que la complete para él en otro cuerpo. No importa si usted entiende esto, solo trate de escucharme en forma cada vez más intensa y profunda, porque la vida eterna está fluyendo en usted, cada vez más profundo, y esta es la salvación que usted va a recibir. Dice así, hay otra explicación en un versículo mencionado aquí anteriormente, otro versículo de los Tehilim, de los Salmos, que también David, que es interesante, siempre me sorprende por qué David escribió de esta manera y presta atención, se dirige a Hashem y dice, se acabe la maldad de los inicuos y así fortalecerás al justo. Tehilim, Salmos 7:10. Porque a veces puede suceder que el nefes de una persona no entre en ella en forma total y completa, pero la mayoría de ella será buena y la menor parte mala. Nos está diciendo cosas muy importantes aquí. Sin embargo, la minoría de lo bueno con la mayoría de lo malo que está en ella, entrará en el cuerpo de otra persona y estas dos personas serán amigas, o sea, que estarán conectadas entre sí. Y la persona que es mayormente buena tendrá la capacidad de atraer todo lo bueno para sí, y la porción del mal será desterrada hacia la persona cuya mayor parte es ya mala. Y sobre la segunda persona se dice, se acabe la maldad de los inicuos. Y en cuanto a la primera persona, la que toma todo el bien para sí misma, dice también en un versículo, y así fortalecerás al justo, como ya se dijo en la primera explicación. Es muy profundo lo que nos dice. Mire lo que estamos aprendiendo en la Torá. Estamos aprendiendo de la Torá de los profetas. Aquí en el Zohar estamos aprendiendo desde un punto de vista que es diferente, que es Torá secreta, Kabbalah. También es posible que ambas partes estén en equilibrio, y en caso de que una de ellas cometa un pecado, por supuesto, si la segunda realiza determinada mitzvah, va a superar a la otra y comenzará a atraer poco a poco el bien hacia sí, hasta que finalmente el bien esté completamente en ella y el mal esté completamente en la otra, en la forma como se ha mencionado anteriormente. Con esto puede entenderse la afirmación de los sabios de Torá de bendita memoria. Observen con cuidado cuando escribieron, que escribieron, Ahab era equilibrado. Ahab era equilibrado. ¿Y qué significa eso? Equilibrado. Ahab fue un rey terrible. Había pecado mucho. Vivió en la época del profeta Eliahu. Y cuando dice, y a todo el ejército celestial que estaba alrededor de él, a su diestra y a su siniestra, Reyes 22:19, a su siniestra que fue dicho respecto al rey Ahab. Escuche con atención lo que nos dice. Y mire ahora, y es notable lo que nos dicen, porque la Sagrada Escritura nos dice que los pecados más ligeros de Ahab eran como los peores pecados de Jeroboam. Jeroboam fue el peor hijo del rey Salomón. Causó todo el sufrimiento de Israel, que fue dividida en dos estados, debido a su idolatría. Empezó y terrible fue, etc. La Sagrada Escritura nos dice que los pecados más livianos de Ahab fueron como los peores de Jeroboam. Los de Ahab fueron como los peores de Jeroboam. Entonces Ahab era muy malo, era mucho peor. Así, ¿cómo es que dicen los especialistas de la Torá que era equilibrado? ¿Cómo se puede decir esto? Es muy importante que escuchemos lo que nos está diciendo. Existen acciones, obras y nefes. Acciones, obras y nefes. Alguien puede hacer determinadas acciones,
mientras su nefés está completamente equilibrado. La mayoría no es ni buena ni mala, preste atención. Sin embargo, la cuestión es que sus acciones no estaban balanceadas. Él era un verdadero malvado, sin- sino que no estaban balanceadas, sus acciones, estaban inclinadas en la dirección pero del pecado. La escala de pecado era más pesada. Presta atención a lo que nos dice. Sin embargo, en el aspecto de su nefés, él estaba equilibrado. ¿Qué significa equilibrado? Va a dar una definición. Una mitad es buena y la otra mitad es mala. Es muy bueno lo que nos dice. Esto es Torah. Aquí podemos ver los caminos de Hashem, el lugar de pensamientos ilusorios de personas como quieren verlo a él, a pesar del hecho de que a veces su ruaj y el servidor de idolatría lo subyugaron, aunque el mal a veces lo venció y adoró ídolos. Todavía su nefés era mitad buena y mitad mala. Por lo tanto, Hashem bendito no lo rechazó por completo, sino más bien quería que se arrepintiese. Tal vez mejoraría sus actos, tal vez iría a hacer el bien. Es muy bueno lo que nos están diciendo. De este modo vamos a entender un poco porque el Eliahu Anabi, el profeta Elías, lo persiguió constantemente para que se arrepintiese. Si era obvio que él, el rey Ahab, era un malvado por sus acciones. ¿Por qué fue que el profeta Eliahu trató de hacer que se arrepintiese, que hiciera tesubá, arrepentimiento? Presten atención. Y por eso el profeta Eliahu, de bendita memoria, siempre estaba tras él, con el fin de traerlo de regreso en Tesubá hasta que el incidente de Nabot en el valle de Yisrael, Melahim Aleph Reyes 1:21, esto se llama el pecado de Nabot en Israel. Israel se escribe diferente a Israel. Israel se escribe con una Ain y deriva de la palabra Ezra, ayuda. Hashem será mi ayuda. Es totalmente diferente a Israel sin la Ain. Ve lo importante que es conocer un poco de la historia común, lo que sucede en el Tanaj. Usted no necesita leer esto. Si lo desea, por supuesto que puede hacerlo, pero no es muy importante para nosotros. Esta persona, Nabot, era el propietario de un viñedo, que el rey Ahab quería mucho. Su lado malo lo quería, el del rey Ahab, porque él no quería comprarlo, sino obtenerlo en forma gratuita. ¿Cómo se puede obtener eso de forma gratuita? Matando al dueño. Así que esto es lo que hizo. En ese momento, cuando hubo matado a este hombre, Eliahu ya había dejado de seguirlo, porque probablemente traerlo de regreso en Tesubá ya no era posible. La muerte. Lección 29. Nos quedamos aquí. Las puertas de las encarnaciones de Pornar, página 1813. Lección 29.